semana pasada, antepasada, más o menos, creo que meditamos en la palabra de Dios acerca de tomar decisiones en la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted ha tomado una mala decisión? Un poco. ¿Alguna vez usted ha tomado una mala decisión en su vida de la que ha dicho después, la embarré? ¿Y alguna vez ha tomado una buena decisión también? ¿Ha tomado usted alguna vez una buena decisión que usted haya dicho, oiga, me enorgullezco de esa decisión? Yo creo que todos hemos hecho cosas de las que no estamos tan orgullosos. Hemos tomado decisiones de las que no estamos tan orgullosos. Y también hemos tomado decisiones de las que de pronto nos arrepentimos después. Decisiones que, la embarré, metí la pata con esto, no debía hacer esto. Pero tomamos esa decisión por un impulso, por una emoción, porque nos dio mal genio, porque nos dio mucha emoción, felicidad y compramos algo que no debíamos comprar y nos metimos en un negocio que no nos debíamos meter. O por el contrario, tomamos una buena decisión. Pero la palabra de Dios y lo que hemos meditado y lo que meditamos hace 15 días es que debemos tomar decisiones no basados en nuestras emociones, no basados en nuestros impulsos, sino decisiones en la voluntad de Dios, decisiones que Dios quiere que tomemos. Y yo creo que todos entre nosotros tenemos alguna cierta confianza, o incluso usted tiene confianza con algún familiar, con algún amigo. Todos tenemos personas de confianza en los cuales usted dice, bueno, a esta persona lo puedo dejar, le puedo prestar las llaves de mi casa para que vaya y me haga un favor. Lo puedo invitar a la casa y que haga algo en mi casa, le puedo dar cierta libertad en mi hogar. Y tenemos cierta confianza para dejarle a nuestros hijos, para dejarle algo que valoramos harto, que tiene un valor económico para nosotros, un valor de otro sentido. Pero todos tenemos algunas personas de confianza, todos tenemos algunas personas de confianza. Sin embargo, los seres humanos fallamos. Los seres humanos fallamos, los hombres fallamos, las mujeres fallan y seguimos teniendo defectos y todos seguimos teniendo defectos y nos equivocamos. Pero hay un Dios, tenemos un Dios que Él sí no falla. Tenemos un Dios que Él sí podemos confiar a ciegas. Le podemos entregar cualquier cosa en sus manos y en Él podemos confiar. Por más confianza que uno tenga con una persona, con un familiar, con un amigo, con un hermano, seguramente en algún momento nos va a defraudar, seguramente en algún momento nos va a decepcionar, seguramente en algún momento nos va a hacer sentir mal. Pero tenemos un Dios que dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, que sus planes son mejores que los nuestros, que sus caminos son superiores a nuestros caminos. Es decir, que todo lo que Él piensa es lo que nos conviene a nosotros. Todo lo que Él planea para nuestras vidas es lo que más nos conviene a nosotros. Todo lo que Él piensa, todos los planes que Él tiene para nosotros, es lo que necesitamos nosotros, es lo que más nos conviene a nosotros. Y entre otras cosas, porque Dios es bueno. Yo no sé si usted cree que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es un rey misericordioso. Él no es un rey autoritario, no es un rey como un dictador, sino que es un rey que es bueno, que es bondadoso, que nunca miente, que nunca busca incomodarnos, sino que busca nuestro bienestar, busca nuestro bien, busca que nuestra familia esté bien, busca que nuestro matrimonio, nuestros hijos estén bien. Y nuestro rey, este rey maravilloso, tiene en su mente y en sus planes únicamente nuestro bienestar. Algunas personas piensan, es que Dios nos quiere complicar la vida, y creen que la Biblia y creen que la vida cristiana es simplemente porque Dios quiere amargarle la fiesta a las personas y porque Dios quiere que las personas vivan amargadas y vivan aburridas. Pero eso es sencillamente porque no conocen al Dios de la palabra, al Dios de las Escrituras. Simplemente se han hecho una imagen de un Dios que ellos creen que es así. No sé por qué, es que se lo imaginan de esa manera, pero el Dios que nos presenta la palabra de Dios es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Ahora, la voluntad de Dios, cuando usted escucha la voluntad de Dios, cuando usted piensa en la voluntad de Dios, muchas personas piensan que es algo por allá misterioso, difícil de encontrar, difícil de descubrir, y a veces uno le aconseja a las personas, busquemos y esperemos en la voluntad de Dios. Y muchas personas se preguntan, ¿pero qué será eso? ¿Qué será eso de la voluntad? Porque parece un concepto por allá misterioso, que hay que hacer un año de oración para descubrirlo, que hay que hacer un montón de cosas para descubrir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es un misterio, no es un misterio, no está escondido por allá en un lugar donde debamos esforzarnos para encontrarla, porque entre otras cosas, la voluntad de Dios, el Señor nos hizo el gran favor de escribirla en la palabra de Dios.
La voluntad de Dios está escrita aquí en las Escrituras. Aquí está la voluntad de Dios. Y podemos encontrar la voluntad de Dios para la mayoría de las cosas en nuestra vida. Podemos encontrarla en la palabra de Dios. Simplemente leyendo lo que está acá, encontramos la voluntad de Dios. Entonces no es un concepto por allá misterioso, no es un concepto por allá escondido, sino que la voluntad de Dios está aquí escrita, está aquí para los que quieren leerla, para los que quieren escucharla, para los que quieren descubrir la voluntad de Dios. Y a veces muchas personas luchan para entender, o más bien los que más luchan para comprender la voluntad de Dios, son los que menos prestan atención a la palabra de Dios, son las que menos, lo digo de otra manera, a veces las personas no saben qué decisión tomar, no saben qué elegir, no saben hacia dónde ir, no saben qué hacer con su familia, con sus hijos, a veces no saben qué hacer con su vida simplemente porque no están escuchando la palabra de Dios, porque no están descubriendo en la palabra de Dios la voluntad de Dios, porque simplemente no inclinan su oído a escuchar lo que Dios quiere para sus vidas. Pero cuando llega una situación importante, una decisión importante en la vida, cuando llega una situación en la familia, a veces la gente se llena de pánico, se llena de miedo, se llena de angustia, se llena de preocupación, y seguramente a todos nos ha pasado en algún momento que llega una situación a nuestra vida y nos llenamos de temor, llenamos de angustia, intentando saber qué hacer, qué decisión tomar, qué hacer con este compromiso, con esta deuda, qué hacer con mis hijos, que está pasando esto en mi casa, qué hacer con mi esposo, mi esposa, mi matrimonio, que está pasando esto, intentando descubrir qué hacer. Cuando creo que lo más fácil sería simplemente atender el consejo de Dios. Yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas en nuestra vida, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza en nuestra vida si simplemente estuviéramos constantemente expuestos a la palabra, si simplemente escucháramos y leyéramos la palabra, nos ahorraríamos un montón de situaciones en nuestra vida. Entonces creo que hay asuntos en nuestra vida para los cuales ya tenemos la voluntad de Dios. Hay asuntos en nuestra vida para los cuales ya tenemos la respuesta de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, la decisión que Dios quiere que tomemos. Hay asuntos que ya están escritos aquí en la palabra de Dios. Vea, quiero que me ayude a leer Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad que esa es la voluntad de Dios que ya está escrita en la palabra de Dios? Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos lleguen a la iglesia, a los pies del Señor. Y la paciencia que Dios tiene con el ser humano tiene que ver únicamente con que la voluntad de Dios es que se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces uno invita a las personas a la iglesia, uno invita a la gente al culto, y algunos responden: si es la voluntad de Dios, voy. Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere que yo sea cristiano, algún día el Señor me llevará. Si Dios quiere que yo me arrepienta y vaya a la iglesia, algún día el Señor tratará conmigo. Pero de esa forma no funciona. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros voluntariamente busquemos de la presencia de Dios. Esa es la voluntad. Ya que no es un misterio, no es algo por allá escondido. Dios quiere que la gente busque arrepentirse, busque de la presencia de Dios. La voluntad de Dios, además, es que usted y yo seamos santos. Ya, yo me voy a buscar también Tesalonicenses 4:3. Tesalonicenses, creo que es primera de Tesalonicenses. Cuatro, 3. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Es decir, que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos,
que permitamos que Dios sobre nuestra vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, Dios quiere que nos santifiquemos, Dios quiere que nos apartemos de algunas cosas, Dios quiere y nos señala en nuestra vida algunas cosas que no nos convienen y que necesitamos renunciar a ellas, que necesitamos limpiarnos de esas cosas, que necesitamos apartarnos y renunciar de eso. Y no es un misterio, está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la palabra de Dios, y simplemente debemos prestar atención y obedecer, y simplemente con eso estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. En primer lugar, Él quiere que seamos salvos, Él quiere que todos se arrepientan, Él quiere que seamos santificados, y ni siquiera hay que orar por eso. Ni siquiera hay que orar por eso. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad en esta situación. No, simplemente está escrita en la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Ni siquiera hay que orar por esas cosas. Lo que Dios quiere es que cada día nos parezcamos más a Él, que cada día nos santifiquemos aún más, y cada día el Señor siga perfeccionando nuestra vida, y cada día podamos hablar más como Él, pensar como Él, tomar decisiones como Él, comportarnos como Él, vivir como Él. Y ayúdame a buscar ese versículo también, Primera de Tesalonicenses 5:18, ahí seguidito. Primera de Tesalonicenses 5:18, alguien que me ayude a leerlo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios según ese versículo también? Debemos de dar gracias en todo. Dad gracias en todo. Es la voluntad de Dios, que también está escrita en la palabra, es que debemos tener un corazón agradecido. Debemos tener un corazón agradecido. Nosotros tenemos estos espacios de Día de Acción de Gracias, pero es un espacio en el que buscamos darle lugar a la acción de gracias. Nosotros debemos ser agradecidos, incluso el día que no es acción de gracias, todos los días, mejor dicho, todos los días debemos tener un corazón agradecido. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir que, y eso además es desafiante, ¿no? Es desafiante eso, me parece, porque cuando un día usted se despierte, una mañana que usted se levante, y ese día no haya para el desayuno, también hay que dar gracias por todo. Un día que usted se levante, un mes, un año que usted no tenga para estrenarse los zapatos, ese año también toca darle gracias a Dios por todo. Cuando pase el tiempo y de pronto usted no tenga para darse un gusto, para comprarse algo, cuando de pronto venga la enfermedad, cuando de pronto venga la crisis económica, cuando de pronto venga la crisis de salud, también hay que darle gracias a Dios por todo. También hay que darle, dice la palabra de Dios, que debemos estar agradecidos, con un corazón agradecido, porque de alguna manera, hermano, siempre hay razones para agradecer. Siempre usted pone a buscar y siempre hay razones para agradecer, independiente de que las cosas estén bien o estén mal, hermano, eso es temporal, pero Dios ha sido bueno con nosotros y siempre hay razones para agradecer. Y el propósito de Dios, la voluntad de Dios, hermano, no es ser caprichosos, no es tener un corazón agradecido cuando las cosas van bien, nada más. Cuando las cosas van bien y no me falta nada. Hermano, hay personas que tienen además una mentalidad egoísta, porque ellos piensan que Dios les debe algo y que Dios tiene que pagarles algo, y que si es que Dios no me da, no le voy a servir y no le voy a buscar. Y la gente busca a Dios a veces simplemente cuando las cosas van bien, simplemente cuando las cosas van bien, y simplemente tiene una mentalidad de, es que yo voy a la iglesia a ver si Dios me bendice, yo voy a la iglesia a ver si me empieza a ir bien, yo voy a ofrendar a ver si me empieza a ir mejor en la economía. Hermano, no hacemos las cosas por eso. No ofrendamos porque Dios nos deba algo. No venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga. No asistimos al servicio, no le servimos a Dios para que Dios nos dé, hermano. Lo hacemos por amor, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él ha sido paciente con nosotros, hermano. Y esa es solo una mentalidad de agradecimiento en nuestro corazón, donde
pase lo que pase, estemos como estemos bien económicamente o no, haya trabajo o no, haya salud o no, hermano, siempre tenemos que encontrar una razón para estar agradecidos. Ya, yo me voy a buscar ahí Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y vea que el que escribe esto es el apóstol Pablo, y él no lo está escribiendo desde un escritorio cómodo, no lo está escribiendo desde una oficina, no lo está escribiendo desde una casa cómoda, sino que él está escribiendo estas palabras desde la cárcel. Está escribiendo esas palabras desde la cárcel, y está ya aprisionado, está en una prisión romana, y desde ese lugar, incómodo, seguramente pasando necesidad, seguramente siendo maltratado físicamente, y desde ese lugar dice que debemos tener acción de gracias, que debemos tener un corazón agradecido, hermano, y nuestras oraciones deben tener ese ingrediente. Vea lo que dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción es decir, hermano, que una oración que usted haga sin acción de gracias, que está incompleta. Es como comerse una empanada sin ají. Eso queda incompleto, como un arroz sin sal. Imagínese eso. Una oración que usted haga al Señor simplemente pidiendo y pidiendo y pidiendo: Señor, dame esto, mi familia, esto, carro, casa, beca, Señor. Y no, usted no se detiene un momento a darle gracias al Señor. Eso queda incompleto, eso queda sin sabor, eso queda sin gusto, eso no sabe a nada, esa oración de hecho no pasa del techo, porque dice: sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, que para que Dios conozca nuestras peticiones, para que Dios conozca nuestra necesidad, para que Dios escuche nuestra oración, necesitamos tener acción de gracias en nuestro corazón. Debemos tener un corazón agradecido, hermano. A veces cuando usted se pone a orar y se empieza usted empieza a enumerar las cosas por las cuales darle gracias a Dios, a veces se le va a pasar toda la oración dándole gracias a Dios, porque son muchas cosas las que Dios nos ha dado, es mucha paciencia la que Dios ha tenido con nosotros, hermano. Y cuando alguien no está agradecido, está orando con una mentalidad egoísta, está orando con una mentalidad de: pobrecito yo, mírame Señor, mira esa necesidad que tengo, y pobrecito yo, y no puedo salir de esto, y no tengo, y vea es que esto, hermano. Y esa oración no pasa del techo, porque le falta algo. Pero cuando en la oración, hermano, hay gratitud, cuando en la oración hay acción de gracia, hermano, usted empieza a decirle: Señor, es que tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, eres maravilloso, Señor. Y eso, hermano, esa oración, hermano, hace que el Señor escuche su oración, hace que el Señor incline su oído a escuchar su oración, hermano, porque Dios solo busca a alguien que le exprese gratitud, sin importar por lo que esté pasando, sin importar si las cosas van bien o van mal, sin importar si hubo paz de ayuno o no, sin importar si hay empleo o no, no. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Y esa es la voluntad de Dios. Y vea que estamos hablando de que no es algo misterioso por ahí, de que no es algo por allá escondido. La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. Número 3, Dios quiere que su pueblo tenga esperanza. Dios quiere que su pueblo tenga esperanza. Yo me voy a buscar Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Voy a leer Hebreos, porque Dios quiere que tengamos esperanza, hermano. Dios quiere que Dios no quiere que sus hijos anden desesperados. Dios no quiere que sus hijos anden angustiados. Dios no quiere que sus hijos tengan depresión, que se la pasen derrotados constantemente, viviendo derrotados: y es que no tengo, y es que no puedo, y es que no puedo salir de esto, y es que esta situación. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, dice,
te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vea que esas son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Promesas que Dios le hizo a Abraham. Y después de esperar pacientemente, dice la palabra de Dios, que alcanzó la promesa. Sigue diciendo el versículo 16. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Nosotros somos los herederos de esa promesa. Somos los hijos de Abraham. Y ese juramento que Dios hace es también para nosotros. Y ese juramento es que Dios dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hermanos, somos herederos de esa promesa. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hermanos, tenemos una esperanza en Dios. Y Dios no quiere que sus hijos anden con miedos. Dios no quiere que sus hijos anden angustiados. Dios no quiere que sus hijos anden preocupados todo el tiempo, derrotados todo el tiempo, que vivan angustiados todo el tiempo, hermano. Dios es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza, hermano, no está en la tierra, no es algo material. La esperanza ni siquiera está aquí en la iglesia, hermano. La esperanza es que pasaremos a la eternidad con el Señor, hermano. Es que un día nos encontraremos con Él, es que un día nos veremos cara a cara con Él. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Que habrá un día, hermano, en el que no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las cosas, dice la palabra de Dios, que las cosas pasaron, las cosas primeras pasaron, y un día nos vamos a encontrar con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Y no importa, hermano, así que no importa lo que estemos pasando acá muchas veces, no importa lo que estemos pasando acá, la situación que estemos viviendo acá, hermano, porque tenemos una esperanza, hermano, y es que Dios tiene un hogar celestial para nosotros, hermano. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano. Que me despierte mañana y aunque de pronto la esté pasando mal, aunque de pronto tenga una situación que me esté atribulando, hermano, aunque de pronto no haya salud, hermano, todavía tengo esperanza que hay un cielo que me está esperando. Todavía tengo esperanza que hay un Dios que ha preparado una morada para nosotros, que ha preparado un lugar para nosotros, hermano. Todavía tengo esperanza en que un día le veremos cara a cara, hermano. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tengo esperanza y esa es la voluntad de Dios para usted. Que tenga esperanza. Él no quiere que usted viva angustiado. Él no quiere que usted viva derrotado. Él no quiere que usted viva desanimado. Él no quiere que usted viva preocupado todo el tiempo. Sino que su voluntad es que nos aferremos a esa esperanza. Que nos aferremos a esa promesa de parte del Señor. Y vea que hay cosas que no necesitan oración para descubrirlas. Simplemente escuchar la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad en esa situación? No, hay cosas que simplemente necesitamos conocerlas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, huye de la fornicación. ¿Y qué más quiero saber? Ya esa es la voluntad de Dios. Esa es la huir ya, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más necesito saber? Esa es la voluntad de Dios. No tenemos que pararnos a preguntarle a Dios, ¿será la voluntad de Dios que pague mis deudas? ¿Será la voluntad de Dios que me haga el loco con esta deuda que tengo? Eso no hay que orar por eso. ¿Será la voluntad de Dios que llegue temprano al trabajo? ¿Será que me invita a veces uno a la gente a la iglesia? Me invita a la iglesia. Voy a ver si es la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, voy a estar allá. No, hay cosas que no son un misterio. Dios quiere que busquemos de Él. Dios quiere que seamos responsables. Dios quiere que cumplamos nuestros compromisos. Y cuando andamos escuchando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios es sencilla para nuestra vida. Vean que mi familia trabajó en las minas de Esmeralda. Nosotros venimos ya les había contado que nosotros venimos de Boyacá, del occidente de Boyacá. Y vea que aprendí en ese lugar, que mi papá trabajó algún tiempo en las minas de Esmeralda, y mi familia trabajó en eso. Y aprendí que no todas las personas buscan la esmeralda de la misma manera. No todos buscan la esmeralda de la misma manera. ¿Usted llega allá? ¿Alguien ha ido por allá? ¿A una mina? Cuando usted va allá, hay personas que llegan a las minas donde está la mina y llegan a las afueras de la mina y muchos de ellos se quedan afuera. Muchos llegan a buscar la esmeralda pero se quedan afuera. Algunos bajan hasta una quebrada que pasa por ahí cerca y allí lo que hacen ellos para buscar la esmeralda es que toman paladas, sacan paladas del río, paladas de tierra y empiezan a lavar esa tierra con la misma agua
y de alguna manera a separar, a filtrar, que se quite todo el barro, que se quite todo lo que no sirve, y van quedando las piedras, van quedando las cosas sólidas. Y cuando van quedando las cosas sólidas ahí, en el costal, ya queda lavado todo. Algunas veces, no siempre, pero algunas veces salen algunos canutillos, algunas esmeraldas chiquiticas. Y muchas personas viven de eso nada más. Muchas personas viven de eso nada más, lavando tierra, se llama eso. Voy a lavar tierra. Y van y se ponen a lavar y lavar y lavar, y todo el día lavando a ver si se encuentran algo. Y no siempre encuentran algo, algunas veces se encuentran algo. Alguna vez acompañé a mi papá y se encontró se llama un canutillo, una esmeralda chiquitica. Y la gente que vive lavando tierra, muchas veces, bueno, en ese tiempo, no sé cómo será ahora, en ese tiempo, esas esmeralditas que encontraban, iban y la cambiaban por un mercado. Y vivían de eso, cambalacheando, se llama, cambalachear, algo así se llama eso. Y la cambiaban por un mercado, y ese era todo su ingreso, vivían de eso, cambiaban el mercado, y lo llevaban para la casa, y volvían a ir a lavar tierra. Y todo el tiempo esa era su vida, buscando a ver qué pescaban, buscando a ver qué se encontraban, y a ver si alguna vez les iba bien. Pero hay otras personas que para encontrar la esmeralda, esa esmeralda que tiene un precio importante, se meten a los túneles, no solo se quedan en la parte de afuera, se meten a los túneles y llevan su linterna, llevan su herramienta, llevan su pico, llevan su costal y comienzan a avanzar, comienzan a entrar, y ya adentro no se quedan 5 minutos nada más. Y de hecho adentro, yo entré una sola vez, adentro hace un bochorno, un calor desesperante, y usted quiera o no quiera, va a salir negro. Así usted entre y se quede quieto allá, usted va a salir negro de allá. Y esa gente que busca de esa manera, entra allá y no solo se queda 5 minutos, sino que a veces se les va todo el día ya metidos, y solo hasta la noche salen, o más bien a veces entran en la noche y salen en la mañana, toda la noche allá metidos, buscando, picando, y entran allá y empiezan a romper las vetas, romper la pared, escarbar, removiendo material, saque tierra de aquí para allá, y toda la tierra, todo el tiempo moviendo tierra. Y fíjese que las dos clases de personas que buscan esmeralda, buscan lo mismo. Las dos clases, el que se queda afuera busca esmeralda, y el que entra adentro de los túneles busca la misma esmeralda. Y creo que más bien los dos no están dispuestos a buscar de la misma manera. Y creo que en las cosas de Dios pasa lo mismo. En las cosas de Dios pasa lo mismo. En nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Hay gente que viene a la iglesia o recibe una visita o recibe una refán. Hay gente que es contenta recibiéndonos en su casa, y eso en parte está bien. Y reciben el mensaje que Dios les habla ese día. Reciben la palabra de Dios que Dios les da ese día. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero muchos de ellos se conforman con eso. Se conforman con esa visita, se conforman con esa refán, se conforman con ese culto, y eso es bueno, pero se conforman nada más con eso, con de vez en cuando un culto, con una visita de vez en cuando, y sobreviven de esa manera, como el del mercado. Va y cambia su esmeralda chiquita por un mercado y se va a ver qué más consigue después. Y sobreviven, pero eso es sobrevivir, eso es rebuscarse nada más para el día a día. Pero hay otra clase de buscadores que dicen: Señor, yo quiero ir más profundo. Yo no quiero conformarme con una simple visita. Yo no quiero conformarme con un solo mensaje cada 15 días, cada semana. Yo no quiero conformarme, yo quiero conocerte más. Hay una clase de buscador de la palabra de Dios que entiende que la palabra de Dios es su alimento, y no solo quiere sobrevivir con un mensaje de vez en cuando. No solo quiere sobrevivir con una pequeña pedrita de vez en cuando. Esa persona quiere descubrir los tesoros de la sabiduría de Dios, y como quiere descubrirlos, pues va hasta el fondo y lleva sus herramientas y está dispuesto a pasar el tiempo que sea necesario en la presencia de Dios. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario por descubrir la palabra de Dios. Y vea que hay tesoros que Dios tiene preparados para los que buscan y para los que van más allá, para los que están dispuestos a profundizar un poquito más para encontrarlo. Hay tesoros, está la voluntad de Dios que ya conocemos, que Dios quiere que todos seamos salvos, que Dios quiere que tengamos un corazón agradecido, que Dios quiere que seamos santificados, y eso lo sabemos ya todos. La voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido, eso lo sabemos todos. Pero está la voluntad de Dios, están las esmeraldas que tienen un precio mucho más grande, están los tesoros que tienen un valor mucho más grande y un efecto mucho más grande para nuestra vida y nuestra familia, pero se necesita que vayamos un poquito más. Se necesita que nos equipemos con las herramientas, se necesita que estemos dispuestos a invertir tiempo, a invertir recursos, a invertir esfuerzo. Y me encanta un pasaje de la palabra de Dios y quiero que lo leamos,
Proverbios 2.1. Proverbios capítulo 2. Vamos a leer el capítulo. Proverbios capítulo 2. Quiero que lo leamos todos ahí, encontrémoslo todos. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Vean que el versículo 5, vamos a empezar a leer este capítulo al revés. El versículo 5 me gusta porque es el resultado de lo anterior. Vean lo que dice el versículo 5 de Proverbios 2. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Ese es el resultado de lo que dice anteriormente. Hallarás el conocimiento de Él. Yo creo que todos queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Queremos encontrar el conocimiento de Dios para nuestra vida. Queremos saber cómo administrar nuestro hogar, cómo administrar las bendiciones de Dios, cómo administrar nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos, cómo sobrellevar nuestro matrimonio, cómo tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y eso es lo que dice este versículo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y cómo hallamos el conocimiento de Dios? Ahora sí leamos del versículo 1. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás. Eso me habla de una búsqueda, de perseguir la sabiduría de Dios. ¿Cómo buscar? Dice ahí, si como a la plata lo buscares. ¿Cómo buscamos la platica nosotros? Trabajando, haciendo algo. Ahí se refiere a la plata, al material, pero aplica a los tesoros que uno busca, a los tesoros, a las riquezas que uno busca, a la bendición que uno busca. Dice, si como a la plata lo buscares. Y vea que hay unos verbos ahí que me gusta resaltar, porque dice, si recibieres mis palabras y guardares dentro de ti. Y todos son acciones que dependen de nosotros. No quiere decir que Dios va a venir a guardar en nuestro corazón la palabra. No quiere decir que Dios va a venir y me va a coger de las orejas. A ver, escuche la palabra. No quiere decir que Dios va a venir y coger nuestro corazón y póngalo ahí, expóngalo la palabra. Son cosas que nosotros debemos hacer. Recibir la palabra, guardar dentro de nosotros esa palabra, estar atento a nuestro oído a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia y a la prudencia dieres tú. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces el resultado será el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. No, necesitamos perseguir el conocimiento de Dios, perseguir la voluntad de Dios, tener hambre por descubrir la voluntad de Dios. A veces la gente se frustra porque de pronto viene a culto y de pronto traen una situación y vienen esperando que el Señor les hable y que el Señor les dé una respuesta y que el Señor les dé una salida. Pero a veces el Señor no les dice nada. A veces Dios no les dice nada en un culto. Y esa persona se va frustrada, se va, el Señor no me habló, Dios no me habló, no me dijo nada, sigo en la misma situación. Y a veces esa persona simplemente se rinde, renuncia. Muchos de ellos hasta dejan de venir. Y se va frustrado porque aparentemente no encontró una respuesta, no encontró la voluntad de Dios, no encontró el propósito de Dios. Pero ¿qué tal si empezamos a perseguir la voluntad de Dios? Si empezamos a ir más allá y en lugar de renunciar, voy a seguir buscando la presencia de Dios, voy a seguir buscando la palabra de Dios. En lugar de enojarnos y irnos frustrados, ¿qué tal si leemos la palabra de Dios? ¿Qué tal si seguimos meditando la palabra de Dios? Y no me voy a rendir, no voy a renunciar. De pronto Dios no me habló en este culto, pero voy a escuchar otra enseñanza, voy a leer la palabra de Dios, me voy a arrodillar, a orar, y no me voy a acostar a dormir hasta que reciba la voluntad de Dios. No me voy a acostar a descansar hasta que Dios me hable, porque tengo hambre de la voluntad de Dios, hermano. No me voy a dormir hasta que Dios escuche mi oración. Necesito que Dios hable en esa situación, hermano. Hay algunos que se rinden y otros que perseveran. Hay algunos que sobreviven de vez en cuando con un mensaje, pero hay quienes van más allá y buscan y buscan y buscan y persiguen. Necesito una respuesta de Dios para esto. Necesito que Dios me guíe y no quiero apresurarme, no quiero tomar una decisión basada en mis sentimientos. No quiero tomar una decisión porque estoy enojado, porque estoy muy feliz, o porque me gusta, o porque quiero tomar una decisión basada en la voluntad de Dios. Y hasta que Dios no me hable, no me voy a tomar una decisión. A veces Dios no responde porque está esperando a ver qué hacemos nosotros. Si no le hablo, a ver qué decisión toma.
Si no le hablo, a ver si arranca solo y se va y toma la decisión. Hermano, Dios está con nosotros y él a veces obra nuestra vida de maneras que nosotros no pensamos, hermano. Pero necesitamos perseguir la voluntad de Dios. Vea que escuché la historia de un pastor un día y él contaba que cuando se le acercaba a alguien a pedirle un consejo, cuando se le acercaba a alguien a pedirle una orientación, a pedirle que lo guiaran algo, lo primero que ese pastor le decía a esa persona es: ¿cuánto tiempo ha orado por eso? ¿Cuánto tiempo ha orado por esa decisión que debe tomar? ¿Cuánto tiempo ha invertido en oración por esa decisión que está a punto de tomar? Y si esa persona le decía, no sé, no recuerdo, no estoy seguro, o no le decía nada, el pastor simplemente le decía: vea, allá está esa silla, póngase a orar. Y vea que no es mala idea, vea que no es mala idea. Hay que invertirle tiempo a las decisiones que debemos tomar. Hay que invertirle oración, hermano. No se apresure, no tome decisiones apresurado, no tome decisiones presionado por la gente, lo hemos hablado. No tome decisiones porque le gusta, porque le agrada simplemente, hermano. No tome decisiones porque a su vista le parece un buen negocio, a su forma de ver le parece que está bien. No tome decisiones de esa manera, hermano. Si camináramos en la voluntad de Dios, hermano, yo creo que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Si simplemente escucháramos la voluntad de Dios, si simplemente nos postráramos a escuchar la voluntad de Dios, hermano, nos ahorraríamos un montón de problemas. Ya que todos los días tomamos decisiones. Querramos o no, todos los días estamos tomando decisiones. Salgo o no salgo, hago esto o no hago esto, le digo esto o no le digo esto, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Todos los días estamos tomando decisiones. Y gran parte de esas decisiones, hermano, están escritas en la palabra de Dios. Hay algunas que necesitamos buscar en oración, buscar en la palabra de Dios, escudriñar más la palabra de Dios, hermano. Si leemos la palabra y obedecemos, eso marcará una diferencia en nuestra vida. Si usted empieza a buscar la voluntad de Dios para su familia, le aseguro que las cosas van a ser diferentes en su casa. Le aseguro que las cosas van a ser diferentes en su matrimonio. Si usted empieza a buscar la voluntad de Dios, hasta para su manera de hablar. Hay veces que uno debe buscar la voluntad de Dios para ver cómo le digo esto a mi esposo, a mi esposa. Aunque usted no lo crea. Hay veces que toca buscar la voluntad de Dios para no hablar por un sentimiento. Estoy enojado y es que ahora sí le voy a decir, le voy a cantar sus verdades. Pero ¿será que eso es la voluntad de Dios? Hay veces que tenemos que hablar realidades y hablar la verdad, pero hay que buscar la voluntad de Dios. Le voy a decir esto, pero quiero agradar a Dios con mi manera de hablar. Quiero agradar a Dios con mi manera de decirle esto a mi hijo, a mi hija. Quiero agradar a Dios en mi manera de hablarle a este vecino con el que tengo un conflicto. Quiero agradar a Dios en este negocio, en esta decisión que estoy a punto de tomar. Y así, a veces, vean que muchas veces pasamos tiempo pidiendo la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, cuando a veces tenemos la respuesta en nuestro corazón y cuando a veces nosotros mismos conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y simplemente a veces no queremos oír la respuesta. No queremos escuchar que Dios nos diga que estamos mal. No queremos escuchar que Dios nos diga que por ahí no es. Pero en nuestro corazón está la respuesta. Yo les invito a estar en pie hoy. Vamos a orar. Vean que Proverbios capítulo 2 nos dice cómo posicionarnos para escuchar la voluntad de Dios. Y esto es algo que además me gustaría que usted se tomara el tiempo de leerlo en su casa. Proverbios capítulo 2, el que acabamos de leer. Y es un pasaje que nos dice cómo debemos ubicarnos para escuchar, posicionarnos para escuchar la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es decir, que tenemos que posicionar nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Cuando vengamos a este lugar, es que no venimos a cumplir un requisito, no venimos a ocupar un puesto. Vengo a posicionar mi oído para escuchar la voluntad de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, es que venimos a este lugar con humildad de decir: Señor, quiero escuchar tu voluntad en mi vida. Quiero escuchar tu palabra en mi vida, Señor. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere, pero no nos la va a mostrar si no hay interés. Si no tenemos ese interés en nuestro corazón, si no tenemos hambre de Señor, yo necesito escuchar tu voz. Yo no quiero simplemente sobrevivir. Yo no quiero simplemente sobrevivir con un mensaje de vez en cuando. Yo quiero, Señor, descubrir los tesoros de tu sabiduría. Aleluya. Y yo no sé si alguien de pronto esté al frente de una decisión importante en su vida. Alguien esté a punto de tomar una decisión importante en su hogar, en su familia.
pero yo quiero invitarle a que empiece a poner en práctica esto. Comience a posicionarse para recibir la voluntad de Dios. Comience a ubicar su oído, su corazón, su mente para escuchar la voluntad de Dios. Y empiece a orar al Señor. Le voy a leer este capítulo nuevamente. Dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fue grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Bueno, vea alguien, usted necesita orar al Señor en esta tarde y decirle: Señor, quiero tu sabiduría, quiero tu conocimiento, quiero hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por los mensajes que he escuchado hasta el día de hoy, te doy gracias por lo que conozco de tu palabra hasta el día de hoy, Señor, pero no me quiero conformar, Señor. No quiero cruzarme de brazos y sobrevivir con eso, Señor. Estoy agradecido por tu palabra, Señor, pero hoy te necesito más que nunca, Señor. Te necesito para mañana, te necesito para esta semana, necesito tu voz en mi vida, Señor. Levante tus manos y hable con el Señor un momento. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos tu voz, Señor. Necesitamos tu voluntad, Señor. Necesitamos que nos hables, Señor Jesucristo.